Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy vamos a utilizar este tipo de bandejas. Esta, por ejemplo, son de corcho, estas son de papel y las podemos conseguir cuando compramos algunos de los alimentos. Normalmente irían a la basura, pero en este vídeo las vamos a decorar. ¡Empezamos! Lo primero que hay que hacerle es una cartapesta para endurecer nuestros envases. Y para ello voy a utilizar este papel, es un papel craft de embalar, que cortaremos rasgando con la mano para que se nos cree una pelusa alrededor del papel y que se nos integre mucho mejor en el trabajo. Con el tiempo me he dado cuenta que me gusta muchísimo más este tipo de papel para hacer la cartapesta que el papel de periódico, porque se arruga mucho menos. Y para pegarlo podéis utilizar cola blanca que rebajaréis con agua, el 70% de cola, 30% de agua o engrudo casero, que es lo que voy a utilizar yo. Este engrudo es súper fácil de hacer, es la receta del canal Fábrica de Manualidades, en la cajita de descripción del vídeo os la dejaré, pero de todas maneras es un vasito de harina de trigo, 3 vasitos de agua, mezclamos y llevamos al fuego y seguimos mezclando hasta que se espese. Y vamos a empezar haciendo la cartapesta. Consiste en ir pegando los trocitos de papel, superponiendo un trocito encima de otro. Y lo voy a ir aplicando con los dedos. A la vez que pego el papel, me ayudo y suavizo todo el papel para que no se nos haga arrugas. Y lo tenemos que dejar secar muy bien. Segunda capa de cartapesta. Recordar, y sobre todo cuando trabajamos con cartón, que antes de aplicar la segunda capa o las capas que necesitemos para endurecer, la primera tiene que estar muy bien seca. Aunque por la parte exterior parece que está seca, en el cartón por el interior todavía tiene humedad, así que las tenemos que dejar bastantes horitas secar. Y ayer, mientras esperaba que se secase la primera capa, por curiosidad, en historias en Instagram os puse una encuesta y os pregunté si la cartapesta os gustaba, no os gustaba, os daba igual o la odiabais. Y sorprendentemente, a la mayoría os gusta. Yo he de reconocer que soy la de la cuarta opción, la odio. Y no por estar pegando los papelitos, sino por tener que esperar a que se me seque. Y eso es lo que voy a hacer en cuanto acabe la segunda capa de cartapesta. Esperar a que se seque y seguimos con el trabajo. Continuamos con el trabajo. Esta pieza de aquí aún no se me ha secado, en cambio esta otra sí, así que voy a seguir con esta mientras damos tiempo a que esta cartapesta se seque. Y vamos a cubrir este color marrón. Yo voy a utilizar una imprimación, pero en este caso también podéis utilizar o gesso o pintura acrílica blanca, porque lo único que quiero conseguir es un fondo blanco para seguir trabajando sobre él. Aplicaré una capa y dejaré secar. Pasamos ya a decorar los envases y, como veis, este le he aplicado la imprimación y este otro al final, mientras esperaba que se secase la cartapesta, he decidido no aplicarle ningún tipo de imprimación porque quiero hacer dos decoraciones navideñas distintas. Con esta hacerlo un estilo más rústico y esta otra pues un poquito más glamuroso con un poquito más de brillo. Y así tenéis dónde escoger. Voy a comenzar con esta, con el estilo más rústico. Y va a ser una decoración muy rápida de hacer, porque la parte de fuera, como he utilizado el papel craft, lo voy a dejar tal cual. Y por el interior es por donde le quiero hacer decoupage. Y para ello voy a utilizar esta servilleta, que en toda ella pone las palabras Merry Christmas. Como os he dicho, quiero hacer una decoración rústica y siempre os digo que cuando hacemos decoupage, para que la servilleta no pierda la intensidad en sus colores, hay que trabajar con un fondo blanco, con un fondo claro. Esta vez no lo voy a hacer, ya lo hicimos en otros trabajos y conseguimos un decoupage como más rústico o más vintage, dependiendo de la decoración que le hagamos después. Como el papel craft es un tono marrón y el fondo de esta servilleta va en las mismas tonalidades, un poquito más clarita, pero también es marrón, creo que puede quedar muy bien y así vemos cómo queda cuando hacemos decoupage sin tener un fondo blanco. Lo primero, vamos a colocar la servilleta en donde después la vamos a pegar y vamos a cortar el trocito de servilleta que necesitemos. Retiramos 2 de las 3 capas que trae la servilleta y nos quedamos con la del diseño.
un pincel de cerdas suaves y vamos a utilizar un medium para decoupage. Si no tenéis medium, cola blanca rebajada con un poquito de agua también nos sirve. Y como quiero pegarlo todo de la misma pieza, voy a ir por partes para que no se me arrugue. Aplicamos una capa finita y bien extendida y coloco mi servilleta. Un plástico lo ponemos encima y con el resto de servilleta que hemos quitado del centro hacia afuera vamos a ir presionando para eliminar arruguitas o burbujas. Volvemos a coger el medium, aplicamos y extendemos y ponemos la servilleta por partes, poco a poco. Cuando lleguemos a las esquinas redondeadas, pues tendremos que ir haciendo unos cortes para poder adaptar la servilleta a la curvatura de la superficie. Eliminamos el sobrante con una lija o lima de uñas. Y para terminar el decoupage e impermeabilizar la servilleta, una nueva capa del mismo medium, esta vez un poquito más generosa. Sobre todo nos vamos a asegurar que los bordes estén bien pegados. Aún no está seca del todo, pero quería enseñaros la diferencia de hacer el decoupage con un fondo blanco o no. A la hora de aplicar pintura acrílica blanca y hacerle decoupage encima, los colores de la servilleta se mantienen igual de vivos. Si no conseguimos un fondo blanco, que lo hacemos sobre fondo oscuro, como ha sido en esta ocasión, pues fijaros el acabado. Pero quería que supieseis que tenéis dos opciones, que normalmente siempre ponemos pintura blanca para respetar los colores de la servilleta. Pero la opción, cuando queremos tener un acabado más envejecido, vintage o rústico, pues que sepáis que también se puede conseguir eliminando ese fondo claro. El siguiente paso es opcional. Yo voy a envejecer un pelín los bordes. No quiero hacerlo mucho porque no quiero oscurecer la bandeja más de lo que ya está. Pero podéis hacerlo con pintura óleo, pintura acrílica, pátinas o tintas para sellos, que es lo que voy a utilizar yo. En este caso son tintas para sello permanente. Con una esponjita mojamos y de manera suave voy a ir aplicándola por el borde. Y así creo una transición entre el decoupage y la cartapesta, que la vamos a dejar tal cual. Siguiente paso, vamos a barnizar la bandejita con un barniz en acabado mate. Y cuando se nos haya secado, le daremos un toque de decoración navideña y ya estará lista. Y la decoración, muy sencillita. Un lazo de tela y algunas hojitas y piñas y frutos rojos artificiales. Lo voy a ir pegando todo con silicona caliente. Y ya está lista esta bandejita portaobjetos, que en mi caso va a ser para la entrada de mi casa. Un estilo rústico y muy sencilla de hacer. Pues pasamos a esta segunda idea, otra bandejita, que recordar que esta sí que le aplicamos una imprimación para conseguir un fondo blanco. Y esta vez el decoupage se lo voy a hacer por la parte de fuera. Y voy a utilizar esta otra servilleta con las flores de Pascua, tan típicas de estas fechas. Pincel de cerdas suaves, medium para decoupage y vamos a ir también por partes, para que no se nos arrugue demasiado la servilleta.
Pasamos a darle color al interior y voy a pintarlo con pintura acrílica en este tono verde bosque. Y no voy a llegar hasta el borde. Voy a quedarme a 1 centímetro, centímetro y medio del borde. Voy a aplicar 2 capas dejando secar entre capa y capa. El siguiente paso vamos a pintarle el borde y como veis en el interior, para que la línea me salga recta, ya le he puesto cinta adhesiva de papel. Por el exterior no se le he puesto porque no me importa que no me quede el trazo recto, porque después lo voy a cubrir con una cinta. Y para ello voy a utilizar esta pintura tiza metálica en el tono champán. Con este tipo de pintura lo que voy a hacer es darle un puntito de brillo. Le voy a aplicar 2 capas dejando secar entre capa y capa. Para decorar el interior voy a utilizar estos sellos de caucho en forma de copo de nieve y la misma pintura dorada. Con la pintura la extendemos en una superficie una pequeña cantidad. Cogemos nuestros sellos, si no tenéis de este tipo, cualquier sellito, incluso los de silicona, os sirve. Mojamos en la pintura y estampamos. Así vamos a ir haciendo con los diseños que tengamos, con los que más nos guste y combinando distintos tamaños. Y ya pasamos a decorar con cintas. Por el borde, que no queda muy bien rematado, le voy a colocar un cordoncito en dorado. Y en la parte de abajo, en la unión de la pintura metalizada con el decoupage, una cinta en un rojo precioso. Lo voy a ir pegando todo con silicona caliente. Y ya está lista. Solamente nos quedaría aplicarle una capita de barniz. Una decoración distinta a la anterior, utilizando los colores más típicos navideños, como el verde, el rojo o el dorado. Y ya estáis viendo, con materiales fáciles de conseguir y aprovechando unos envases que se iban derechitos a la basura. Os traigo estas 2 bandejas navideñas con distintos estilos y así podéis escoger la que más os guste. Y como digo siempre, lo importante es disfrutar del momento. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.